Alfredo Ahumada, ingeniero agrónomo, dueño de la patente SOSPAN. Hay que hablar del picudo rojo. Yo les cuento un poco lo que es el picudo rojo, ¿vale? Es que es una plaga que ha tenido un impacto bastante significativo aquí en la Comunidad Valenciana, en Valencia, en Castilla y Alicante, esta región con que vivimos con gran tradición, gran presencia de palmeras en espacios urbanos, en parques, en jardines, en zonas agrícolas. El picudo rojo llegó a España a finales de los años 90. La Comunidad Valenciana fue una de las primeras regiones donde se detectó su presencia, y debido al clima cálido, la abundancia de palmeras, pues esta plaga encontró condiciones ideales para reproducirse y expandirse rápidamente por toda la comunidad. En Valencia, en Alicante y el Castellón, el picudo rojo ha afectado a numerosas palmeras, especialmente a las palmeras canarias, que son muy comunes aquí en la jardinería urbana valenciana. Y con Alfredo Ahumada, que es el dueño de la patente SOSPAN, vamos a hablar de este picudo rojo, ¿no? De esta bacteria que afecta tanto a las palmeras. Muy buenas, Alfredo, ¿qué tal? Buenos días a ti y a todos tus oyentes. ¿Lo hemos explicado bien, Alfredo? ¿Lo hemos contado así por encima bien o hay que echar un capote más ahí? Te has documentado perfectamente. Bueno, muy bien, muy buena información. Lo único que añadiría yo es que no solo ataca a la palmera canaria, sino ataca a todas las especies de palmáceas, y sobre todo pensando en que en la zona sur, en la zona de Alicante, hay producción de dátiles, hay un riesgo adicional como para que afecte a las palmeras datileras. Para explicarlo así y el oyente nos entienda a la perfección, Alfredo, a ti y a mí, ¿qué es lo que hacen estas bacterias? ¿Qué es lo que hace el picudo rojo en las palmeras? El picudo rojo es un escarabajo que hace puestas de huevos en la palmera, y las larvas que se desarrollan a partir de esos huevos se dedican a alimentarse del interior de la palmera, de la parte blanda, de la parte que más azúcares tiene, y a partir de allí ese ataque provoca prácticamente en todos los casos la muerte de la palmera si no se actúa. Razón por la cual se desarrollaron diferentes técnicas, diferentes métodos para intentar controlarlos. ¿Y desde qué año más o menos? Porque hemos dicho que aquí llegó a España en la década de los 90, pero aquí a la Comunidad Valenciana más o menos ¿cuándo se detectó este bicho, este escabrajo? Alrededor de hace unos 25 años, 27 años ya empezó la plaga con cierta presencia, sin que fuera un factor problemático, o por lo menos que no se encendieran todas las alarmas. Hace unos 17, 18, 20 años, cuando ya empezó a verse de una manera más extendida el daño que provocaba, a partir de allí sí que hubo una cierta acción para poderlo controlar. Se iniciaron métodos de control tradicionales que no funcionaron, como era la pulverización. Sí. Luego se pasó de la pulverización a las duchas. En aquel momento teníamos una serie de insecticidas que tenían una alta eficacia, que ya se han retirado por la alta toxicidad, con lo cual hemos ido perdiendo herramientas para la técnica de la ducha. Apareció la técnica de la endoterapia, que es una técnica que viene del mundo del arbolado, que hace una perforación al tronco, inyecta un producto con presión en el interior de la palmera para que cuando la larva ingiera ese material muera porque ingiere el insecticida. A partir de aquellos inicios de los sistemas de endoterapia a presión fue que desarrollamos la endoterapia SOSPAN, que venía a mejorar los sistemas de endoterapia de árboles porque no necesitábamos repetir perforaciones, hacíamos la instalación de estas piquetas una sola vez, y lo que hacíamos luego era dosificar dentro de esa cavidad el insecticida, con lo cual evitábamos riesgos de daños en la palmera, infestaciones de hongos y de bacterias, y sobre todo evitábamos que esas repeticiones cada año se hicieran pues 10 o 12 perforaciones en cada palmera. Una vez un cliente me dijo, pues si no la mata el picudo, la matarán haciéndole agujeros. Sí. Y otra de las razones por la cual nuestro sistema tiene un valor añadido es que se dosifica por gravedad, con lo cual no provocamos ningún daño en el interior del estipe de la palmera, ya que el interior de la palmera es infinitamente más blando que el de un árbol,
porque se trata de una hierba gigante, no es un árbol, y razón por la cual esos dos elementos fundamentales son los que provocaron la diferencia de nuestro sistema respecto al resto. Claro, y Alfredo, esto es una situación que se vive, como estamos diciendo, ¿no? En Valencia, en Castellón y en Alicante desde hace, pues eso, 25 o 27 años. Y mi pregunta es la siguiente. O sea, ¿en qué momento, claro, en el momento en el que llega el picudo rojo, cuándo es el momento en el que se empieza a actuar y por qué en 2025 aún seguimos con esta tesitura, ¿no? De que no se ha llegado a paliar del todo contra el picudo rojo? Tenemos que acostumbrarnos a que esta globalización que provoca ventajas de todo tipo, de tipo económica, con movimientos de productos alimentarios y bienes y servicios, eso también genera la introducción de plagas que no son autóctonas en la zona. Así fue como llegó el picudo rojo en aquellos años, con las importaciones de palmeras para los campos de golf y las urbanizaciones, y es muy difícil de que todas estas plagas lleguen a desaparecer. Habrá que convivir con ellas, controlarlas, rebajando la población. ¿Por qué? Porque no tenemos enemigos naturales que la controlan, como sí hay de diferentes especies, sobre todo del lugar de origen de donde procede. Aquí tenemos que trabajar sin contar con esas herramientas. Entonces, hay que convivir con la plaga, controlándola, cuidando las palmeras que tienen ese valor adicional, y al final las palmeras que no se cuiden, que no se traten, pues acabarán desapareciendo, acabarán muriendo. Y Alfredo, esto es una cuestión que hoy en día se ve como una evolución, en el sentido de que una vez llegó el picudo rojo a la Comunidad Valenciana, pues afectaba de una forma mucho más grave, y ahora afecta en menor medida, ¿o cómo es esta situación? En los lugares en donde la plaga se inició, hubo un principio de daños muy espectaculares, y luego rebajó la población en la medida que iban muriendo palmeras abandonadas. Y ahora lo que nos encontramos es que en nuestra zona tiene un impacto importante, pero la plaga ya está posicionada en toda la península, en lugares tan fríos como el País Vasco, Galicia, Cantabria, Toledo. Podemos encontrar daños muy importantes porque la plaga ha ido invadiendo zonas. Yo recuerdo incluso en la zona de Alcoy que cortamos una palmera en pleno invierno y de dentro salían las larvas vivas, porque dentro, con el efecto de la pudrición, se provoca un incremento de temperatura y las larvas están allí vivas durante todo el invierno, por mucha temperatura que haya fuera en el ambiente. El adulto sí que deja de volar a partir de los 15 grados, pero las larvas continúan vivas en el interior, por lo cual en la primavera vuelve a haber una nueva explosión de adultos. Alfredo Ahumada, nos quedamos sin tiempo. Yo le agradezco que nos haya atendido, que nos haya explicado, que haya puesto luz, ¿no?, sobre esta situación que se vive en la Comunidad Valenciana, a lo mejor para algunos oyentes totalmente desconocida acerca del picudo rojo, y que hemos podido expresarla, ¿no?, aquí en estos minutos en Radio Valencia. Así que yo le agradezco mucho que nos haya atendido. Espero que sí. La única recomendación es que los propietarios de palmeras, los ayuntamientos, las protejan con el sistema que consideren oportuno, pero que las protejan. No me imagino un mar Mediterráneo sin palmeras. Yo tampoco me lo imagino, la verdad. Alfredo, muchísimas gracias por atendernos, un placer, y le mandamos un abrazo desde aquí. Gracias a ustedes, buen día, gracias.